Amén, aleluya. Aleluya. Santo. 1 Corintios capítulo 10, Amén, aleluya. del verso 1 hasta el 6, pero vamos a basar la enseñanza de hoy en el verso 5. Eso, bebé. La vez pasada lo basamos en el verso 4, ¿verdad? De la roca. Pero esta ocasión lo vamos a basar en el verso 5. 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 6. Aleluya. Vive. Amén. Dice la palabra de Dios así, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pues estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Señor, bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, todos que están aquí, Señor. Padre, tu Espíritu Santo, sabemos por lo que lo ha traído, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, ayudando a cada uno, Señor, conforme, Señor, a tu sabiduría, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces su necesidad, Señor, sus problemas. Padre, y sabes, Señor, el propósito por el cual vinieron, Señor. Y en esta hora, Señor, que encuentren a ti, Señor, y que sean respondidas sus oraciones, Señor, para que de esa manera, Señor, salga de tus labios, Señor, y de su corazón, Señor, agradecimiento, Señor, reconociendo que solamente tú eres el único, Señor, que hace todas las cosas posibles y que todo es perfecto, toda bendición desciende de ti, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor, y prepara su corazón, Señor, nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que nos dé, Señor, la capacidad de poder entender, Señor, aquellas cosas, Señor, que están ocultas, Señor, y que necesitamos escuchar, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea enderezada y sea bendecida, Señor, por su palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. ¿Puedes orar, Señor? Dice el verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordemos Israel en el desierto. Han pasado 38, un poco más de 38 años, llegan 40 años en el desierto. Ya están en la recta final, están asentados a unos kilómetros de la tierra prometida. Ellos están acá de este lado del Jordán y solamente pueden visualizar allá a lo lejos lo bello, lo fértil que es la tierra prometida. ¿Sí? Han pasado 38 años, 40 años y se ha levantado una nueva generación. La generación que salió de Egipto ha quedado en el desierto. ¿Sí? Cuando salieron de Egipto todos tenían ese deseo, tenían esa esperanza de llegar a la tierra prometida. Un momento. ¿Sí? Salen de Egipto, todo, ¿verdad? Los que habían sido esclavizados. Pero llegó un momento en que ellos no tuvieron fe de creer que Dios les podía dar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando envían a los espías a reconocer la tierra de Canaán, 10 de ellos dan un informe desalentador. Dicen: no podemos porque ellos son más numerosos que nosotros, son más fuertes que nosotros. Y esto vino a debilitar el corazón de todo Israel. Y empezaron a quejarse, empezaron a lamentarse y otra vez con las quejas.
¿por qué nos hiciste salir de la tierra de Egipto para venir a morir acá y caigamos en manos de los cananeos? ¿Sí? Y esta respuesta de Israel hizo que Dios se enojara con ellos y lo hiciera vagar por 40 años en el desierto, ¿sí? Por cuanto no habían creído que Él podía introducirlos en la tierra prometida. Si Él los sacó con mano fuerte de Egipto, Sí, amén. también tenía el poder para introducirlos en la tierra prometida, pero ellos no creyeron. Aleluya. ¿Sí? Entonces, imagínense esperar 40 años para poder entrar. Santo Dios. ¿Sí? Estar esclavizado por años, de un momento a otro te sacan de la esclavitud, ves milagros, ves abrirse el mar y pasas en seco, pero un momento de incredulidad, ¿sí? Le va a costar no entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, toda esa generación que salió de Egipto llegó a su fin. ¿Sí? Pero en el desierto nació una nueva generación. De igual manera, ¿verdad? Los hijos, los pequeños que salieron de Egipto, ¿verdad? Ahora ya están grandes, ¿no? Ya crecieron. Y esta es una nueva generación. Y va a haber una gran diferencia en esta nueva generación que se levanta con la generación que pasó, con la generación que pereció. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar esta nueva generación? ¿Sí? ¿Reaccionarán igual que sus padres o aprenderán de sus errores? Y la clausura, la conclusión del término de estos 40 años vagando en el desierto comienza con la muerte de Miriam, seguida por la muerte de Aarón y seguida por la muerte de Moisés. Es decir, que ya en el último año, en el año ya 40, en un lapso de un año, mueren estos tres hermanos, Miriam, Aarón y Moisés, en ese orden. ¿Sí? Y cuando estos tres mueren, es ahí donde hay un cambio, ¿no? Hay un nuevo líder, ¿verdad? Que lo va a introducir a la tierra prometida. ¿Sí? Incluso, ¿verdad? El Moisés, el líder, aún él, siendo el hombre más manso de esa escritura, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por un momento de locura, como lo vimos anteriormente, ¿no? Del episodio del agua de la roca. ¿Sí? Por esa simple desobediencia, ¿no? De golpear la roca 2 veces. Sí, amén, aleluya. Entonces, cada vez que muere alguien, cada vez que muere uno de estos tres hermanos, también algo termina, ¿sí? En el pueblo de Israel y se resiente, ¿sí? En el pueblo, en esa ausencia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros, esta generación de cristianos ahora, que no ignoremos, que no pasemos por alto el cómo ellos vivieron y el cómo ellos reaccionaron. El apóstol Pablo dice, sí, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron maná, pero no todos entraron a la tierra. Y dice, y estas cosas, estos ejemplos de ellos, de Israel en el desierto, están escritas para molestarnos nosotros, para que aprendamos de ellos, para que nosotros no caigamos en el mismo error. ¿Sí? Dice que muchos de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios y que quedaron en el desierto. Nosotros hoy en día vivimos igual en este desierto. Estamos camino, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, pero el Señor venga. Y igual que Israel, aquí nosotros estamos luchando cada día, estamos recorriendo el camino, el desierto.
Y el error de nosotros es pensar que el desierto es algo malo. El desierto es sinónimo de las pruebas, de las luchas Amén, aleluya. que nosotros vivimos en nuestro caminar cristiano. Y muchas veces que pensamos nosotros, cuando estamos en la lucha y en las pruebas, pensamos que Dios nos abandonó Santo. y que nos sentimos como en un desierto donde no hay nada. Pero muchas veces el desierto es el lugar donde Dios nos prepara. Amén, ¿Para aleluya. qué? Para que nosotros podamos entrar en la tierra prometida. Vive. 40 años estuvo preparando Dios a Israel, a esta nueva generación, para que pudiese entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Amén. Aleluya. Y el desierto o el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Vive. Podemos estar en las pruebas y luchas y sentir que Dios nos abandonó y sentir que Dios ya no nos escucha porque oramos, clamamos y sentimos como que Dios no nos oye y nos sentimos solos y experimentamos ese silencio de Dios. Pero el que sintamos el silencio o que estemos solos no significa que Dios esté ausente. Aleluya. Dios ahí está, Sí, amén. pero mueves nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras visiones. Sí, amén. Y empezamos a sentir a Dios, lo queremos experimentar por medio de la carne, por los sentidos, por los sentimientos, las emociones. Aleluya. ¿Sí? Pero Dios está ahí. Aleluya. Aunque estemos tristes, aunque estemos desconsolados, pero Dios ahí Sí, está. amén. No lo percibimos así, no lo sentimos así, pero Él ahí está. Aleluya. Él prometió estar siempre con nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿qué va a pasar con esta nueva generación? Ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2, el capítulo 2, 14, Moisés empieza a relatar todo lo que vivieron. Cuando perece la generación que salió de Egipto, se levanta una nueva. Y lo que hace Moisés, por medio de la orden de Dios, le dice: vuelve a repetir la ley. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta nueva generación necesita saber de dónde salió, ¿sí? O por lo menos sus antepasados, sus padres, de dónde salieron, de la esclavitud. Y necesitan saber cómo Dios los sacó y qué milagros hizo y cuáles fueron los errores que cometieron sus padres, Sí, amén. ¿sí? Para que ellos no lo cometieran. Aleluya. Entonces, Deuteronomio es la recapitulación de la ley. ¿Sí? Es decir, comienza de nuevo Moisés desde el principio a enseñar desde Génesis, desde los orígenes, desde la base, desde los fundamentos. Sí, amén. ¿Sí? Para que esta nueva generación llegara a entender su identidad. Aleluya. Y dice el verso 14 de Deuteronomio capítulo 12: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. ¿Sí? 38 años hasta que muriera el último hombre de guerra de los que salieron de Egipto. ¿Sí? Santo es Dios. Imagínense a esos hombres de guerra que cuando Moisés, ¿verdad?, en el desierto empezaron a luchar y ganaron las guerras con Moisés. ¿Sí? Aleluya. Entonces,
cada año que iba pasando, aquellos que se conocían entre sí, se veían la cara y decían, tú saliste conmigo de Egipto. ¿Te acuerdas cuando éramos esclavos? ¿Te acuerdas cómo la vida que vivíamos? ¿Sí? Pero poco a poco cada uno veía a su compañero ir muriendo. Poco a poco, ¿no? Y se iban contando, ¿no? De lo que salimos solamente quedamos 10, solamente quedamos 5, ¿no? Vamos quedando. ¿Sí? Imagínense al último hombre de esa generación, el último hombre de guerra. Imagínense la mente de ellos, igual para Moisés, que va a ser el último de esa generación. Imagínense ver a la nueva generación cómo se está comportando, cómo están viendo que ya están en los límites de la tierra prometida, pero también están en los límites de la tierra de Moab, y que la influencia de Moab está atrayendo a esta nueva generación para llevarlos a la idolatría. ¿Sí? Que sí van a caer muchos de ellos en la idolatría de Moab, por las mujeres moabitas. ¿Sí? Entonces, para todo aquel, ¿verdad?, que ya tiene sus años, ¡Viva, aleluya! va a ver a sus hijos, va a ver a la nueva generación con cierto grado de preocupación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después de que esta generación vieja ya no esté? ¿Qué van a hacer de esta nueva generación? Si están entre dos pensamientos, entre Moab y la tierra prometida. Y la influencia de Moab está más fuerte que nunca. Amén, amén. Entonces, el último año comienza con la muerte de Miriam, lo vimos anteriormente, ¿verdad? En el libro de Números. Números, el capítulo 20. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. ¿Sí? Este es ya el último año, el año 40, ¿sí? El primer mes. Amén. Dice, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. ¿Sí? Amén. Aleluya. Aquí muere la primera de estos 3 hermanos, ¿no? Miriam. Santo. Y no se dice mucho acerca de Miriam, pero el verso 2 como que da a entender lo que provocó la muerte de Miriam, por decirlo así. ¿Sí? Aleluya. Dice que Miriam muere, y cuando muere dice que hay una ausencia de agua. ¿Sí? Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Aleluya. Santo. Vamos a ver que cuando cada uno de estos 3 hermanos va muriendo, también algo acaba, ¿sí? Ahí en el pueblo de Israel. En esta primera muerte, la muerte de Miriam, lo que acaba, por decirlo así, es el agua, es esa fuente de agua. ¿Sí? La primera vez cuando Moisés golpeó la roca, ¿sí? Allá en el monte Oreb. ¿Sí? Y se dice que por la intercesión de Miriam fue que Dios hizo que el agua fluyera de la roca. Aleluya. Y a donde quieran que iban en el desierto, gracias a la intercesión de Miriam, es que Israel tenía agua para beber. Pero cuando muere Miriam, dice,
ya no había agua, había ausencia de agua. Aleluya. ¿Sí? Santo es Dios. Entonces, la ausencia de agua estaba ligada o relacionada con la muerte de Miriam. ¿Sí? Vive. ¿Por qué? Porque en todo momento vemos a Miriam como intercesora, ¿no? Desde que nace Moisés, ahí está Miriam detrás de Moisés viendo que no se pierda el canastro, ¿no? El enlazado, ¿no? Aleluya. Ahí está cuando la princesa no encuentra a Moisés y Miriam se quiere, yo te recomiendo a una mujer para que cuide al bebé. Vive. Vienen otra vez intercediendo. ¿Sí? Cuando salen del mar, que se abre, ¿sí? Israel pudo seguir su marcha y dice, se abre el mar. Pero si no hubiese sido por Miriam que se tomó su pandero y empezó a alabar a Dios, fue que todo Israel empezó a alabar a Dios. Aleluya. Vive. Vemos la influencia nuevamente de Miriam, su intercesión. ¿Sí? Y se dice que por el mérito, por la intercesión de Miriam, por sus oraciones, es que Israel tomaba agua, bebía agua. Vive. Se la mandaron. Sí, vive. Entonces, hoy vemos aquí en la iglesia, a veces vemos bendiciones de Dios, vemos cómo Sí, amén. prosperada la iglesia, vemos cómo los ministerios, los dones van creciendo, Aleluya. almas nuevas llegan, y nosotros pensamos y decimos, algo normal, ¿no? Porque Dios está haciendo la obra. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar por la intercesión de quién. Aleluya. ¿Sí? Vive. ¿Por qué? Porque Vive. en la iglesia no va a faltar esa anciana que se la pasa de rodillas orando. Vive. Tiene hermanos que ora y ora, Vive. que quizás no participa del altar, pero Poderoso. él ora, dobla sus rodillas y ora y ora. Vive. Aleluya. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando aquel hermano, ese hermanito que motivaba a la iglesia, que andaba detrás de la iglesia para que vamos a hacer esto, vamos a orar, ¿no? ¿Sí? Aleluya. ¿Qué pasa cuando ya no está? Santo. Vive. Se resiente y se ve. Aleluya. Vive. Sabemos que Dios es el que hace todo la obra, Sí, amén. pero también Dios se mueve por la oración, la intercesión. Aleluya. Gloria al Rey. Vive. Entonces, vemos aquí cómo Dios obraba, ¿sí? Gracias a la intercesión de Miriam. Santo. ¿Sí? Cristo vive. Después vemos la muerte de Aarón. ¿Sí? Ahí mismo, en el verso 22. Es decir, como unos 4 meses después de la muerte de Miriam, muere Aarón. Aleluya. En ese mismo año, en el año 40, en el año último ya. Dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, en el agua de la roca, ¿no? La segunda vez. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se la vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 20 días toda la familia de Israel. Vive. Aleluya. ¿Sí? Uno de los episodios tristes, ¿no? en el pueblo de Israel, en su historia, ¿no? El ver que el sumo sacerdote, que había sido sumo sacerdote por 40 años, va a morir. ¿Sí? Aleluya. Vive. Todo está sucediendo en un lapso de unos cuantos meses. ¿Sí? Muere Miriam, ¿sí? Se acaba el agua.
Moisés tiene que ahora orar para que Dios les dé nuevamente agua. Santo Sí, Dios. y les da nuevamente agua de la roca. 4 meses después muere Aarón, va a morir. Y vemos cómo es su muerte. Y la pregunta aquí, ¿verdad? Es ¿cuál es el legado que uno deja Mire. Aleluya. a la siguiente generación? No solamente a la siguiente generación, sino a los hijos, a los nietos. Amén. Aleluya. Y vemos aquí que Dios le dice a Moisés: sube y toma a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte de Or, porque ahí morirá Aarón. Santo Dios. Aleluya. Probablemente Aarón no lo sabía, probablemente Eleazar no lo sabía hasta que estaban allá. El pueblo no lo sabía. Solamente la congregación estaba viendo que Moisés, Aarón y Eleazar iban camino hacia la montaña. Mire. Aleluya. Y cuando llegan allá arriba, Moisés dice que empieza a quitarle la vestidura del sumo sacerdote Aarón Amén. Cristo vive. para ponérselas a su hijo Eleazar, quien va a ser el nuevo sumo sacerdote. Imagínense la escena: Aarón como padre, sabiendo que va a morir, y tiene enfrente de suyo a su hijo Eleazar. Él está viendo a Aarón como Moisés le está empezando a caer el fuego, ¿no? Le quita su cinto, le Amén. quita su diadema, ¿no? Mire. Le empieza a quitar. Y al momento está viendo cómo se está poniendo a su hijo Eleazar. Puedo preguntar cómo se estaba sintiendo Aarón en ese momento. Mire. ¿Se estaría sintiendo triste o se estaría sintiendo alegre? Cristo vive. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando lleguésemos al término de nuestros días? ¿Cómo nos sentiríamos respecto a nuestros hijos? ¿Sí? Santo Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ya sabe que ya está grande, empieza a pensar en sus hijos. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? Santo Dios. Y cuando uno ve a sus hijos descarriados, cuando uno ve a sus hijos que no van a la iglesia, cuando andan un pie aquí, un pie allá afuera, Vive. se siente triste. ¿Sí? Mira. Se siente su corazón triste. ¿Por qué? Porque si todavía está con vida y ve a sus hijos así, ¿qué será cuando ya no estén? Amén. Mire. Aleluya. Aleluya. De lo contrario, si nosotros vemos a nuestros hijos alabando a Dios en la iglesia desde pequeños y lo vemos que tienen ministerios, que aman a Dios, que le gustan, ¿cómo nos sentiremos nosotros? Satisfechos, felices. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque sé que si yo falto, ya sé que mi hijo no se va a perder. Amén. Ya sé Aleluya. que ellos van a continuar buscando de Dios. Mire. Amén. Aleluya. Entonces, ahí está aquí la transición del sacerdocio, ¿sí? De padre a hijo, Aarón y Eleazar. ¿Sí? Y la tradición hebrea dice que la muerte de Aarón fue de las muertes más hermosas y bellas que el ser humano puede tener. Mire. Aleluya. Que solamente seis personas han tenido esta muerte, ¿no? Que la llaman como la muerte por el beso de Dios, Mire. Todo. por el beso de la muerte. Es decir, que Abraham, Isaac y Jacob también murieron así. De igualmente Miriam, Aarón y Moisés van a morir así. Moisés, cuando está viendo que Aarón muere así, es decir, que Aarón se acuesta, ¿sí? Ya se le ha quitado su vestidura y la tiene Eleazar su hijo. Aarón se acuesta y cierra sus ojos y muere. Muere en paz, muere feliz. Mire. Aleluya. Cuando Moisés muere,
ve a su hermano morir así, dices, ora a Dios, dices, Señor, yo quiero morir con mi hermano. Poderoso Dios. Sí. Y se le concede a Dios. Sí. Porque cuando Moisés muere, no hubo nadie que le enterrara, solamente Dios. Amén. Es decir, el beso de la muerte o el beso de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán de forma de barro y sopla, ¿no?, el aliento de vida, y Adán vive, respira. Sí. Y en esta ocasión vemos cómo es la muerte, ¿sí?, Santo. de aquel santo, de aquel que teme a Dios. Aleluya. Es como si no sufre, Lo no vive. muere en una angustia, muere contento, muere Poderoso Dios. Aleluya. feliz. ¿Sí? Sí. Así lo llaman el beso de Dios. Aleluya. Decía David, ¿no?, decía el salmista, ¿no?, en el Salmo 116, 15, estimada es a los ojos de Dios la precisión. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí. Ahora nosotros tenemos este tipo de muerte, ¿no?, y porque nosotros, al tener a Cristo en nuestro corazón, no sentimos miedo a la muerte, no sentimos terror, Sí. porque Aleluya. sabemos de quiénes somos y a dónde vamos. Sí, amén. Sí. Aleluya. Es decir, que el primer santo, por decirlo así, que muere en el Nuevo Testamento es Esteban. Y cuando le escribe, el autor dice que no escribe muere, sino que durmió. Aleluya. Es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y cada noche ensayamos nuestra muerte cuando dormimos. Así como dormimos, y no sabemos qué pasa en todo el transcurso de la noche, pero escuchamos la alarma en la mañana, despertamos. Sí, amén. Así será el sonido de trompeta. Amén. Lo vive. De los que han muerto en Cristo, un día despertarán. Aleluya. Sí. Lo Entonces, vive. cuando Aarón muere, ¿sí?, siendo el sumo sacerdote, dice que también desaparece la columna de nube. ¿Sí? Lo vive. María muere y se acaba el agua. Aarón muere y ya no hay nube, la columna de nube. ¿Por qué? Porque la nube la columna de nube estaba ligada a Aarón. Aleluya. Porque cuando se erige el tabernáculo Santo. y se instituye a Aarón como sumo sacerdote, en el momento que Aarón recibe el sacerdocio, ¿sí?, y dedica el tabernáculo, en ese momento viene la nube a posarse sobre el tabernáculo. ¿Sí? Y a partir de ese momento, la nube, la columna lo acompañaba a donde quiera que iba. Aleluya. Aleluya. Ya 40 años después, muere Aarón y también va a desaparecer la nube, justo a los límites de la tierra de Canaán. Santo. Hay una transición. Aleluya. ¿Sí? Así como Aarón era sacerdote y era como el que intercedía por Israel ante Dios, era esa cobertura, así la nube representaba la cobertura de Dios. Aleluya. Aarón muere también esa nube. Santo. ¿Por qué? Porque igual ya no la iban a necesitar, porque ahora tenían que avanzar en fe, entrando a la tierra prometida. Entrando a la tierra prometida, ¿sí?, se iba a acabar el agua de la roca, ya no iba a haber esa roca, se iba a acabar la columna de nube, Santo. ya no iba a estar en ellos, de igual manera el maná. ¿Sí? Eso pues llegaría a su fin. Santo. Entonces, Amén. Amén. Aleluya. hoy en día vemos cómo una generación va desapareciendo, ¿no?, en el mundo. Sí, amén, Amén. 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 Y vemos hoy en día una nueva generación de jóvenes que
está muy alejada de Dios. Sí, amén, aleluya. Y el enemigo está tratando, ¿no?, desde niños que ellos se pierdan. Sí, amén, amén. Igual como Faraón, ¿sí? Cuando no quería dejar a Israel partir, Faraón decía: váyanse ustedes y déjenme a los niños. Santo es Dios. Y es lo mismo que está haciendo hoy el mundo hoy. Está tratando de Aleluya. que los niños estén esclavizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los niños, de los jóvenes, adolescentes, están enseñados por redes sociales. Sí, amén, amén. Sí. Donde ya los padres lamentablemente ya no educan como educaban antes. Sí, amén, amén. Y ahora le dan un celular y ya ahí está. Que las redes sociales, que el influencer lo educa. Vive. Aleluya. Y lo vemos, ¿no? Sí. Hoy en día. Imagínate lo que está sucediendo hoy en México, ¿no? Como esa fama que tenía México de ser solidario y de ser respetuoso, por decirlo así, ya está cayendo en descrédito. No se está comportando Amén. la gente, ¿no? O su mayoría son pobres, su Aleluya. mayoría, haciendo destrozos de aquí para allá, ¿sí? Faltando el respeto a la gente, a las autoridades, ¿no? Que para muchos da vergüenza, ¿no?, cómo se están comportando y de la falsa imagen que están dando del país, ¿no?, de México. Aleluya. ¿Sí? Y ese es el resultado de no haber sido incluidos educados, ¿sí?, de no tener disciplina. Igualmente, de verdad, vemos cómo se está perdiendo por la manera de movimiento, ¿no?, de colores. Amén, amén. ¿Sí? Hay niños que ya quieren ir contra su naturaleza, ¿no? Sí, amén, aleluya. Quieren vestirse Sí. de diferente manera. Se vive. De igual manera hay adolescentes que quieren ser animales, ¿no?, que se creen y piensan que son un animal. Sí, amén, aleluya. Se ha distorsionado su mente. Aleluya. ¿Por qué? Porque así el mundo los ha venido enseñando. Entonces, cada vez que se levantaba un imperio en la historia de Israel, siempre iba con los niños, con los adolescentes. Amén, amén. Pero también había madres, padres que enseñaban a sus hijos el temor de Dios. Y lo vemos como ejemplo en Esther. Llega el imperio, ¿verdad?, persa, y se llevan cautivo a Israel, pero va a haber una adolescente llamada Esther que va a ir en contra, ¿no?, del imperio. Aleluya. Vamos a ver a Daniel con el imperio de Babilonia y sus compañeros siendo adolescentes llevados cautivos, pero Daniel decide ser diferente, no contaminarse. Vemos a José llevado a Egipto, pero él no se acostumbra a Egipto, él es diferente. Vive. ¿Sí? Entonces, vemos Vive. a Aarón teniendo a su hijo Eleazar al frente, vestido de esa vestidura del sacerdocio que él cargó por 40 años. Oh, Vive. Qué orgullo sería para Aarón, ¿no?, ver a su hijo lo vive. ser un sacerdote, ¿no? Y podemos nosotros pensar en nuestros hijos, cómo lo estamos viendo. ¿Cómo? Lo vive. Porque el enemigo va a tratar a los hijos, pero depende de nosotros enseñarles el temor de Dios. Vive. Vive. En el libro de Deuteronomio, Dios, aleluya. en el verso 34, vamos a ver la muerte de Moisés, el último de los 3 hermanos. Vive. Santo. Imagínense a Moisés ver a su hermana partir, después de 4 meses ver a su hermano Aarón partir,
Y ya, en el último año, en el año 12, va a morir él. Vive. ¿Sí? Dice el capítulo 34, subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galá hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta la mar occidental. El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de la palmera hasta Josué, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y murió allí siervo de Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente del Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vive. Vemos Vive. aquí la muerte de Moisés, el Aleluya. último de aquella generación que salió de Egipto. Santo. Y todos ellos van a morir en la misma región. ¿Sí? María dice que muere en Cádiz, en la llanura de Cádiz, en el desierto. 4 meses después, Aarón muere en el monte Or. ¿Sí? Vive. Aleluya. Y unos 5 meses después va a morir Moisés en ese mismo lugar, pero más alto, en la cumbre de la montaña, en Monte Nebo. ¿Sí? Vive. ¿Sí? Vive. Y vemos como muere. ¿Sí? Amén. Aleluya. Y dice que no hay nadie que esté con Moisés, simplemente él sube solo. Vive. Aleluya. Y antes de morir, Dios lo hace que mire desde lo alto, tiene una visión panorámica de acerca de toda la tierra prometida. Mira mis ojos. Esta es la tierra que yo prometí a tus padres. Aleluya. Vive. Esto es lo que tengo para los hijos de Israel. Gloria a Cristo. Aquellos que no quedaron en el desierto, aquellos que cambiaron su mentalidad, Amén. Amén. aquellos que dejaron la queja, aquellos que dejaron la murmuración, Aleluya. aquellos que dejaron la falta de fe. Santo. Vive. Esto es. Te voy a permitir verla, pero tú Vive. pasarás. Aleluya. Aleluya. Imagínese a Moisés quizá la tristeza de no poseer la tierra, ¿no? Pasar, estar 40 años en el desierto y que al final quedó solamente ahí en el umbral, en la puerta, nada más. ¿Cuán triste sería para nosotros que pasáramos por lo mismo, Amén. Aleluya. en nuestro caminar ahora? Vive. ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿Cuántos Santo. llevamos de convertidos? Y que de un momento a otro, un momento de locura, ¿sí? Como Moisés, se pierda todo eso Vive. Vive. y nos quedemos ahí, postrados en el desierto, como te dijo él. Vive. ¿Sí? Y que solamente nos toque mirar lo que nos perdimos. Vive. Entonces, Moisés muere, y cuando él muere, también acaba el maná. Vive. Esas 3 cosas que siguieron a Israel por 40 años en el desierto, llegaron también a su fin. Se acabó el agua en la roca, se
Se acabó la columna de nube y se acabó el maná. Lo vive. Vive. Es Aleluya. decir, que debido a la intercesión de Moisés fue que Dios dio el maná. Lo Vive. 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 Cuando Moisés muere, ya hay maná. Santo. Entonces, esto es una gran lección para nosotros, de que si usted está orando por sus hijos, no deje de orar por sus hijos. Aleluya. Si usted está orando por la iglesia, no deje de orar por la iglesia. Amén. Aleluya. Porque en el momento que nosotros dejamos eso, Vive. se va a resentir, se va a resentir. Sí, amén. Aleluya. Parece que no significa nada, pero significa mucho. Amén. Aleluya. Una simple oración puede mucho. Poderoso Dios. Aleluya. Vive. Aleluya. Eso nos debe de nosotros motivar. Amén. Aleluya. ¿Sí? Igual va a haber hermanos que ya no van a estar con nosotros. Vive. Y cuando ellos no estén, entonces vamos nosotros a dar cuenta, se resiente que no esté este hermano, esta hermana. Vive. Señor, Vive. o dejó un legado. Y se ve, se nota su ausencia. Poderoso Hace Dios. falta Vive. Vive. estas palabras de ánimo que nos daban. Santo. Vive. Hace falta esta exhortación que era Poderoso. pero esa exhortación nos llegaba, nos Aleluya. ayudó. Vive. Hace falta ese hermano gozoso que nos animaba. Vive. Santo. La pregunta es de que si ya no están, sino quién va a continuar. Gloria al Rey. Aleluya. Porque en todo momento, cuando cada uno de estos tres hermanos muere, no parte sin antes dejar algo, un Amén, legado amén. o algo. Vive. Aarón muere, pero ahí está su hijo, ya está. Vive. Moisés muere, y ahí está Josué. Aleluya. Moisés ya no muere preocupado, ya cómo va a quedar la congregación. Ya está Josué. Vive. Y va a introducir a Israel a la primitiva. Gloria a Cristo. ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué estamos dejando Amén. a Amén. nuestros hijos, Aleluya. a los nietos, a la nueva generación que está creciendo? Vive. Santo. Y muchos de los que quedaron en el desierto, la generación que quedó en el desierto, el problema de ellos es que siempre estaban mirando hacia atrás. Gloria a Dios. Vive. Llegaba un problema, faltaba algo, y su pensamiento era, hay que volver a Egipto. Cristo vive. ¿Por qué? Porque aquello que estaba en Egipto y dejaban allá era algo que ya conocían, Vive en la sangre. algo que ya estaban acostumbrados. A ellos les asustaba lo nuevo, lo que tenían enfrente. ¿Sí? Algo que todavía no habían experimentado. Gloria a Dios. Por lo tanto, Aleluya. su primera impresión de ellos, su deseo es volvamos a lo que antes conocíamos. ¿Sí? Vive. Es lo que Aleluya. sucede con muchos cristianos. Cuando vienen a Cristo y empiezan a caminar, cuando ven los problemas que tienen enfrente, muchas veces quieren volver atrás al mundo. Aleluya. Quieren mejor volver al alcoholismo, a las drogas, Vive. al pecado, porque al menos eso dice ya lo conozco. ¿Sí? Santo. Al menos ya he estado allá y sé que es estar ahí, Poderoso Vive. que caminar en fe. ¿Sí? Porque Aleluya. tienen temor de que van a fracasar en su caminar, porque piensan que todo lo van a hacer ellos, y no es así. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sí? O caminamos en fe, pero también con la mano de Dios. Amén, amén. Vive. Y Él nos lleva de la mano, como decía Moisés, nos decía, acuérdate, decía Dios a Israel, acuérdate de todos estos 40 años, cómo te he traído de la mano por todo Cristo esto. vive. Como un padre trae a su hijo de su mano, Sí, amén. así te he traído yo.
Amén. Y eso era lo que le costó a Israel. Sin el pensamiento de volver atrás aquí. Por otro lado, aquellos que estaban en el desierto, había otro problema. La tierra prometida, pero dice, había gigantes. ¿Sí? Santo. Son más que nosotros. Cristo Están bien vive. armados. No podemos Poderoso nosotros Dios. pasar para allá. Y está uno estancado ahí. Y poder preguntar cuántos años he estancado yo en el lugar. En mi Aleluya. caminar cristiano. Amén. Poder, ¿Cuántos aleluya. años he estado dando vueltas en el desierto? Amén. Teniendo el deseo de quiero irme al mundo otra vez, pero ya sé lo que me espera, las consecuencias. Poderoso Veo Dios. hacia adelante, pero también veo que el caminar cristiano es un camino de prueba, de lucha, de espíritu. Santo. Amén. Y prefiero quedarse en el umbral. Gloria al Rey. Aleluya. Muchas veces se nos olvida de que aquí en el desierto se puede convertir en una tierra primitiva. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Israel, estando en el mismo desierto, donde literalmente no hay agua, no hay nada, no hay comida, Aleluya. ¿sí? Ahí, en ese desierto, Dios les dio agua. Aleluya. Sí. Milagrosamente les dio agua. Cristo vive. Estaban en el desierto. Ahí en el desierto Dios les dio maná, pan del cielo, que descendía del cielo. Poderoso. Amén. ¿Sí? Dios les dio la columna de nube que los cubría del Sí, sol amén. y columna Aleluya. de fuego que les daba calor por las noches. Amén. Ahí en el desierto. ¿Sí? Y vamos a decir, ¿qué más querían? ¿No? Amén. ¿Qué más necesitaban si Dios les daba todo? Y aún decía Dios, fíjate tu ropa, no se han desgastado. Mira tus sandalias, no se han acabado. Poderoso. ¿Sí? Santo tu Pero nombre. Amén, a veces amén. nosotros pues, estamos viendo hacia atrás en el pasado, ¿no? La vida vieja. O nos ponemos expectativas muy altas que muchas veces no son reales Cristo vive. de la tierra prometida. Amén. Cristo. ¿Sí? Que nos olvidamos que la presencia de Dios está aquí con nosotros en nuestro desierto. Poderoso. Amén. Aquí en mi desierto Amén. Dios me sustenta y Sí, amén. está su presencia conmigo. Amén. Y eso se les olvidó ver a Israel. De que la presencia de Dios que estaba ahí en el desierto. Poderoso Dios. Amén. Y teniendo agua, teniendo maná, teniendo la columna, teniendo la presencia de Dios y el tabernáculo ahí, uno Santo. puede decir, ¿para qué quiero la tierra prometida si aquí está? Santo. Amén. ¿De qué me sirve la tierra prometida o Canaán si allá me voy a olvidar de Dios? Y lo hizo Israel, varias veces lo hizo. Amén. Estando en la tierra prometida allá, dice que muchos se olvidaron de Dios. Amén. Empezaron Aleluya. a caer en la idolatría de los pueblos paganos. Amén. Amén. Santo. Entonces, si estamos nosotros aquí en el desierto, en este mundo, abra sus ojos espirituales y vea cómo Poderoso. Dios está, su presencia está con usted. Amén. Aleluya. Y haga de su desierto una tierra prometida. Poderoso Rey. Te adoramos.